Chicos, vamos a empezar, ¿vale? Porque si no se va haciendo la hora y a las 9 creo que nos echan y no quiero barrer. Eskerrik asko etortzeagatik, hasiko naiz apurtxo bat euskeraz, eta gero jarraituko dut erderaz. Gaurkoan etorri gara gerratze bukaeraren 80. urtemuga gogoratzeko. Eta batez ere gogoratzeko nola burumeak, gaurko beste umeak bezala, irten behar izan ziren Euskal Herritik kanpora, batzuk bueltatu ziren handik urte batetara, 2 urtetara, edo beste batzuk ez ziren inoiz bueltatu. Digo que hoy hemos venido a conmemorar que terminó la guerra aquí en Barakaldo hace 80 años, pero sobre todo a recordar que al igual que hace 80 años tuvieron que salir los niños de Euskal Herria, pues también están saliendo hoy en día de países como Siria, niños que parece que no hemos aprendido nada y que 80 años después se siguen cometiendo los mismos errores y que, a diferencia de hace 80 años, falta esa solidaridad que hizo que estos niños pues, puedan estar hoy aquí. Bien, ¿por qué esta mesa? Os preguntaréis. Hay 2 niñas, perdona si os llamo niñas, 2 niñas que estuvieron en la Unión Soviética, porque la exposición gira en torno a los niños y a las niñas que estuvieron en la Unión Soviética, pero queríamos también que otras sensibilidades, que otra gente que estuvo también fuera, estuviese representada, y entonces por eso están, en este caso, otros niños que estuvieron en Inglaterra. El caso de Flor, y además es especial, porque es de Barakaldo, y es una de las pocas personas de Barakaldo, bueno, las pocas no, la única, que ha accedido a hablar públicamente, aunque hay otras compañeras, niñas también, como es el caso de Alicia, que estuvo en Bélgica, que también ha sido invitada, pero no ha querido hablar en público de momento, aunque yo espero que al final también se anime y nos cuente un poco su historia, que es bastante apasionante, como la de todos ellos y de todas ellas. Entonces, el protagonismo no es mío, es de ellas y de ellos, y la cuestión es que queremos homenajearles, queremos que se sientan queridos y que estén a gusto, y sobre todo, que nos transmitan, no ya solamente a sus hijos y a sus nietos, sino al resto del pueblo, lo que ellos pasaron para que no vuelva a ocurrir. Y estamos viendo que sigue ocurriendo, que no aprendemos, vamos a intentar evitarlo y aprender de estos errores. Con nosotros están hoy Dolores Cabra, secretaria de AGE, la Asociación para la Guerra... Es muy largo, la asociación, sí. La vamos a resumir. Archivo Guerra y Exilio, Asociación para la creación del Archivo de la Guerra Civil, las Brigadas Internacionales, los Niños de la Guerra, la Resistencia, la guerrilla y el exilio español. Eso es. Todo esto es porque cuando nacimos hace 20 años no había ninguna asociación memorialista. Y gracias por decirlo tú. Representamos todo. Qué rico. Vienen desde Cataluña y son un poco los que han organizado todas las exposiciones, los que van llevando por todo el estado esta exposición tan bonita que nos han traído con los niños de Rusia. Luego tenemos a Secundina Blanco, que estuvo en la URSS, a Azucena, perdón, es que tanto nombre ya. Azucena, ¿el apellido es? Fernández. Fernández, que también estuvo en la URSS. Tenemos a Flori Díaz, que estuvo en Gran Bretaña. Además, ni más ni menos que la casa de Miss Manning, que eso ya os lo contará, que eso es un lujo. Y a Vicente Cañada, que en este caso le tocó estar, creo que, como tú dijiste un día, en la casa de los malos, ¿no? Que luego te enteraste. No, a mí me lo dijeron. A ti te lo dijeron. En Bradford, ¿no? No, en Skara. En Skara, es verdad. Y sin más, pues bueno, vamos a empezar un poquito con Dolores, que nos va a hacer una pequeña introducción, y después vamos a ir en breves periodos de 10-15 minutos máximo, por favor, que si no nos echan, nos van a ir contando sus historias. Y después sí que nos gustaría, si alguien quiere aportar alguna historia más, Alicia, si a alguien le apetece contar algo más, o hacer alguna pregunta, que lo haga. Y nos van a acompañar después la rapsoda Andrea Uña, junto con Olga, la viola, perdona, a la guitarra, nos van a interpretar 3 poemas, que luego, antes de que vayan a hacerlos, explicaré por qué se han escogido esos poemas y por qué esos poetas, que tienen una historia, un trasfondo bastante relacionado con Barakaldo. Yo lo único que quiero decir, aparte de esto, es que en Barakaldo, que sepamos, hubo más de 1.500 niños de la guerra. Muchos todavía no los tenemos documentados, porque ya sabéis que en el momento en el que salieron, algunos padres les apuntaron dónde trabajaban, si trabajaban en Bilbao
ya se apuntaban en Bilbao, en Sestao, y entonces no salen reflejados como que eran de Baracaldo, y salvo que la gente que les conozcáis nos lo transmitáis, no van a estar nunca en esas listas que están incompletas a día de hoy, y es una pena. Entonces, esos 1.500 niños, tenemos por ejemplo en el caso de los niños que fueron a la URSS, tenemos hasta héroes de guerra, condecorados con medallas soviéticas que murieron en combate contra el nazismo, cuando les tocó luchar contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, y es que muchas de estas mujeres pudieron estudiar carreras universitarias, cosa que en aquel momento aquí era impensable, sobre todo pensando que casi todas eran hijas de obreros y mujeres, y llegan a la Unión Soviética y de pronto pueden estudiar. Eso fue verdaderamente, creo que un privilegio que pudieron tener en aquella tierra. Y luego tenemos la vuelta, que ya fue más complicada, porque prácticamente todos tuvieron que pasar por, como ya sabéis, interrogatorios de la CIA, de la policía franquista, porque pensaban que eran espías. Así que, sin más, Dolores, cuando quieras. Sí, no sé si tiene que ver el micrófono con la grabación, porque yo tengo buena voz, se me oye, ¿no? No hay ningún problema. Bueno, yo quisiera primero, ciñéndome yo también a los 10-15 minutos, yo quisiera primero contar, para que se entienda, aunque ya lo ha mencionado un poco Koldo, por qué nosotros hemos hecho esta exposición. Hemos hecho esta exposición, como un poco he dicho esta mañana, porque queríamos dar a conocer la tragedia de los niños que fueron a la Unión Soviética. Ahora hablando con Vicente, son realmente los que lo pasaron bastante mal, porque tuvieron que estar muchísimo más tiempo, aunque luego Secundina nos hablará de que tuvieron el privilegio efectivamente de aprender, de estudiar, y en las dos lenguas, porque se hicieron libros específicamente en castellano para ellos, pero bueno, tardaron mucho en volver. Y cuando volvieron, pues eran los rojos, que tenían cuernos y tenían rabo, y los padres, bueno, pasándolo muy mal en esta España terrorífica bajo la dictadura franquista. Entonces, hicimos esto porque había que dar a conocer esta tragedia que no se conocía en este país. Yo recuerdo un congreso internacional que hicimos en el año 99 en la residencia de estudiantes, el primer congreso que se hacía, donde invitamos a los niños de la guerra que vinieron, una representación de los que fueron a México, de los que fueron a Gran Bretaña, a Bélgica, a Francia, a Dinamarca y a la antigua Unión Soviética. Y ese congreso pues nos mostró que realmente eran los desconocidos del mundo, porque a los exiliados sí se les conocía, se sabía que había habido exilio y también que había habido resistencia al nazismo en Francia especialmente, pero no se hablaba de los niños de la guerra. Y a partir de ahí empezamos un trabajo realmente importante de divulgación de toda esta historia, esta tragedia. Y el motivo 2 por el que hicimos esta exposición era porque queríamos hacer un paralelismo entre estos niños de la guerra que fueron acogidos en los diferentes países, bien en colonias, bien en casas de niños, bien con familias, mientras que nuestros refugiados ahora, que están tan maltratados absolutamente en Europa, están en campos de concentración, están entre alambradas y están, que nos debería dar vergüenza porque es un problema de la dignidad de Europa. Bueno, total que el asunto... ¡Ay, pobre! Total que el asunto es que esto lo hemos conseguido llevar por casi toda España y nuestra intención ahora es que llegue a la UNICEF y que llegue a la ONU. Y ya estamos haciendo trámites para que la exposición vaya allí. La tenemos en español y la tenemos en ruso y en kazajo. Bien, esta exposición se hizo en ruso porque nuestra intención era que los niños de Rusia, es decir, los rusos y sus hijos, tuvieran conocimiento de lo que había sido la tragedia de estos niños españoles republicanos que fueron refugiados allí. Nosotros siempre decimos que fueron los primeros embajadores de la República.
Y efectivamente la exposición está teniendo un recorrido por la antigua Unión Soviética muy importante, quitando Ucrania, donde, bueno, no podemos entrar por los motivos que hay de guerra. Pero las casas de niños que hubo en Rusia, pues efectivamente hemos podido recorrerlas casi todas. Nuestra intención, además, es que se ponga una placa recordatorio en cada una de estas casas de niños donde estuvieron alojados ellos, la Pravda, bueno, ellas hablarán ahora sobre todo eso, Odessa, Kiev, Gerson, Kharkov, y Moscú, y Leningrado, y Pushkin, no, en fin, y Obninskoye, donde tenemos ya un monumento a los niños, que fueron 500 niños españoles que fueron recogidos allí. Esta historia que se da en paralelo entre Rusia y España tiene un origen. Nosotros no hubiéramos podido hacer esta exposición fascinante si no hubiera sido porque los niños de la guerra del Centro Español de Moscú, comprendiendo lo que era la memoria y lo que era la transmisión de memoria, nos donaron todo su archivo, el archivo del Centro Español, que fueron al final 202 cajas enormes llenas de documentación que trajimos a España a través de valija diplomática, poniéndonos de acuerdo con el embajador español. Toda esta documentación, después de 2 años de encontrarse en un almacén, aquí hay que contarlo todo, de encontrarse en un almacén y sin que pudiéramos encontrar un archivo que la quisiera tener, que la quisiera depositar y quisiera digitalizar la documentación y las fotos y tal, al final la única comunidad que la aceptó, y además con el convenio tal y como nosotros lo requeríamos, fue Cataluña. De modo que tenemos convenio con el Archivo Nacional de Cataluña desde el año 1999, funcionando todo perfectamente, y lo tienen todos ustedes a disposición en internet, porque cada documentación que ingresamos se digitaliza y se pone a disposición de la investigación. A través de esta documentación se han hecho películas, tesis doctorales, tesinas, trabajos de curso de los chicos, artículos, documentales, la película de Jaime Camino, por ejemplo, que van a ver ustedes cuando, no me acuerdo qué día es, pero que la van a ver aquí también en estos actos. Esta documentación tan importante llega a ser la mayor colección en estos momentos que hay sobre los niños de la guerra en todo el Estado. A continuación, muchas de las personas que han ido falleciendo, bien en Moscú o bien en España, han ido entregando su documentación a través de los hijos y también forma parte de esta colección documental. Entonces es muy importante tener esta documentación para poder hacer exposiciones. Yo le comentaba ahora a Vicente Cañada que si se consiguiera una documentación, no tiene por qué ser tan abundante, pero una documentación importante sobre los niños de la guerra que fueron a Bélgica y los que fueron a Gran Bretaña, a Francia, en México ya hay una, y a Dinamarca, etcétera, se podría hacer también una exposición específica de cada uno de estos colectivos. Pero claro, antes había 2 organizaciones, porque había 2 asociaciones. Una era Vasnigue, que era Vascos Niños Guerra, la llevaba Juanita Prieto, y otra que es la de niños vascos evacuados de la guerra civil. Pero ahora ya no existe ninguna de las 2, ha pasado el tiempo, todos nos hemos hecho mayores, y entonces muchas veces pues se queda, no hay coordinación y no hay información. A mí me gustaría que esto sucediera, porque es muy importante toda esta historia, y es muy importante que los chicos jóvenes vean esta exposición, que el ayuntamiento, me imagino, y si ahora anda por allí detrás, que podrán hacer, bueno, que los chicos de los institutos y de los colegios puedan, como en otros ayuntamientos y en otras comunidades, pues puedan venir a verla y puedan saber qué es lo que pasó. Eso es muy importante también. Y, bueno, yo quiero agradecer muy especialmente la buena disposición de los niños de la guerra que fueron a cada uno de estos países de acogida para que hagan una causa común, porque no hay discriminación, todos fueron evacuados, todos fueron víctimas de una guerra y todos deben tener ahora un objetivo común, que desde mi punto de vista es la transmisión de memoria. Aquí no hay diferencias de nada, lo dije en Cantabria cuando el Parlamento
nos acogió la exposición. Allí tuvimos niños de la guerra, de los que fueron evacuados a todos estos países que les digo, y en la charla que tuvimos hicimos una foto común, fue una maravilla, y además se hicieron todos muy amigos, y además están haciendo muchas cosas allí, mucha labor en común, van juntos a los sitios, etc. Y a mí me parece que todo esto es lo que debe ser, porque no hay más que un objetivo en estos momentos que puedan tener las personas que vivieron estos hechos, que son que los objetivos son los de transmitir memoria a los más jóvenes. Porque si no, pasa una cosa, con el estado de la cuestión del negacionismo y el revisionismo históricos que existen en estos momentos, dentro de poco, cuando ya no quede esta generación, nos van a decir que no hubo niños de la guerra, nos van a decir que no hubo campos de concentración, nos van a decir que los nazis no existieron nunca, y nos van a decir que nunca se mató a españoles en Mauthausen. Y claro, nuestro deber es decir todo eso, y como decía una archivera que tenemos en la asociación, ahora ya muy longeva, decía: escriban ustedes la historia, porque si no se la escribirán. Y si se la escriben, no va a ser como ustedes la vivieron, pero ustedes ya no podrán protestar porque ya no existirán. Así que este es el lema que hay que seguir. Yo no digo que se pongan a escribir a determinada edad si no les apetece, pero hay unas grabadoras estupendas donde uno se sienta allí en una mecedora, se pone la grabadora y empieza a contar. Y luego ya que vengan otros a pasarlo al ordenador y tal, pero que la grabación quede. Porque de verdad les digo que estamos en una situación en este país de no reconocimiento de todos los hechos que sucedieron, en el que les escribirán a ustedes la historia. Y eso es muy negativo y es aberrante. En el caso de las víctimas del franquismo, y ustedes lo son, los niños de la guerra, al igual que lo son los guerrilleros antifranquistas y la resistencia española que luchó contra los nazis y los exiliados, etcétera, etcétera, hace falta un reconocimiento jurídico por parte del Congreso de los Diputados. Y ese reconocimiento jurídico tendría que estar en primera línea con un documento sellado y firmado en la Dirección General de Protocolo y Notariado, porque sería que 80 años después, por fin este país ha reconocido que hubo estas víctimas del franquismo jurídicamente. No queremos que sea testimonialmente ni moralmente. No queremos que llegue ningún ministro ni ningún consejero a decir: hola, ¿cómo estás, Vicente? Y te pase la mano por el cuello. A nosotros no nos hacen falta manos por el cuello ni manos en los hombros, nos hace falta la legalidad, y nos hace falta la legitimidad, y nos hace falta el reconocimiento jurídico, que ya está bien después de 80 años que sucedieron estos hechos. Y bueno, en estas estamos, y nosotros no podemos hacer más que dar la batalla en el Congreso de los Diputados, que llevamos haciéndolo desde hace 20 años. En el 2005 por fin conseguimos que hubiera no una pensión, sino una prestación para los niños de la guerra, que allí todavía ganaban en rublos y que tenían una situación terrible, pero conseguimos que se les hiciera una prestación. No pudimos conseguir la pensión, pero sí la prestación. Y ahora hay una compensación entre la pensión que reciben de España y la pensión que reciben de Rusia. De tal manera que al menos tienen una posibilidad de vivir, y en muchos casos, como me decía Secundina, de ayudar a los hijos, porque también allí la situación es bastante mala. Esta batalla que llevamos librando en el Congreso de los Diputados desde hace 20 años es una batalla en la que hemos ganado algunos pequeños combates, pero la guerra no la hemos ganado. Esta es una historia que aquí anida el olvido, aquí lo que prevalece es la desmemoria, y aquí lo que se intenta es justificar esto como peccata minuta de que aquí no ha pasado nada. Y algunas personas, de los niños de la guerra, algunos lo pasaron más o menos bien, algunos, pero la inmensa mayoría no. La inmensa mayoría tiene demasiados problemas y tiene unas carencias que nosotros debemos ayudar a combatir y conseguir lo que se merecen, lo que ha dicho Koldo ahora mismo, que estos homenajes no se queden simplemente en esto, sino que además estos homenajes sirvan para que la realidad que ellos vivieron exista y se comunique, que es lo importante.
El recorrido lo pueden ustedes ver abajo, no me quiero extender más, porque allí me mira Coldo, como no tengo reloj. El recorrido lo pueden ustedes ver abajo en la exposición, no hay ningún problema, lo tienen todo muy especificado, va a estar hasta el día 18 de julio y por tanto van a poder verla con tranquilidad. Yo quiero agradecer a los niños y niñas de la guerra que están entre el público, por allá anda Sagrario, por allá anda Victori, por allí está la hija de nuestra querida maestra que se nos murió hace un par de años, Alejandra Soler, con 103 años, era una de las maestras de los niños, y por allí está su hija, allí está, su hija, ¿no está? ¿Se ha ido? ¿Dónde está? Victoria. Raquel está allí. Raquel está allí, vale, muy bien. Y bueno, y allí está Carmen Visabarros, y aquí está Begoña, y ahí está Vittori, y ves, por allí veo, allí está Milagros, ya la he mencionado, y no sé si hay alguien más que me olvido, por ahí. En fin, si luego quieren hablar, pues será estupendo, porque también oiremos una parte de, no puede estar todo el mundo en la mesa, pero oiremos una parte. Bueno, yo comprendo que me he pasado un poco, pero era por hacer esta observación general y por contar de dónde venía la documentación, que eso es muy importante, que ustedes sepan que gracias al Centro Español de Moscú podemos tener esta exposición hoy aquí y a su generosidad, y a decirles que a mí me gustaría que se hiciera de nuevo, al menos, no lo sé, Coldo tiene mucho que ver en esto, quizá lo va a intentar, pero que se hiciera, no voy a decir una asociación, pero sí una coordinación de los niños y niñas de la guerra que están por estos lares y que nadie se sintiera discriminado ni incomunicado en los actos y en los homenajes que se hacen, porque es muy importante que todo el mundo esté, que estén tanto los que fueron evacuados a un lugar como a otro, porque todos sufrieron y todos tuvieron padecimiento. Y bueno, yo creo que eso lo puedes conseguir, yo te ayudo. Muchísimas gracias. Bueno, perdonad que de vez en cuando me emociono un poco. No puedo aguantar. ¿No? Pero igual. ¿Sí? Es que te tienes que pegar mucho, secundaria. Ah, sí. Nací en la cuenca minera de Sama del Langreo. Éramos 5 hermanos, 3 chicos y 2 chicas. Yo en aquel entonces tenía 13 meses. Cuando se mató mi padre, desafortunadamente, en un accidente dentro de la mina, creo que lo he leído. A los 30 años la República construyó un orfanato para los hijos de los mineros fallecidos en la mina. Todos mis hermanos estudiaban en el orfanato de Oviedo. Y yo, que solo tenía 5 años, en aquel entonces me quedaba mi abuela paterna todos los inviernos. Los veranos pasaba con otros niños huérfanos en Salinas, una playa grande de Avilés. Así pasaron los 8 primeros años de mi vida, y es cuando mi abuela me apuntó en la lista para ir a la Unión Soviética. Hicieron rellenar unos papeles y estar preparados para partir en cualquier momento a la URSS. Nuestra salida se demoraba por los bombardeos continuos de la Legión Cóndor. Y estuvimos no sé cuánto tiempo en una colonia de Gijón. Me aterraban los bombardeos y en estos momentos solo estaba deseando estar con mi abuela en el pueblo que se llamaba Brañella. Por fin llegó el momento de la esperada salida desde el puerto del Musel, Gijón, en la noche del 24 de septiembre del 37. En la calle nos esperaban los autobuses, cruzamos Gijón sumergido en la oscuridad, bajamos despacio de los autobuses, saltando las pilas de carbón y madera. Llegamos al muelle, que allí estaba el barco que nos iba a llevar, un mercante francés sucio y feo,
con abundantes mataduras rojas de minio en los costados. Dorigerine era el nombre del barco. Recuerdo muy bien aquel barco sucio, el muelle alumbrado con un solo foco amarrado a un poste, que se bamboleaba con el viento, para que no nos vieran quienes patrullaban las costas. A nosotros todo nos parecía cotidiano, como si se tratara de una estación de trenes y fuéramos a estar de vuelta en un par de días, sin lágrimas ni discursos. Entramos en la bodega de la cubierta, colchonetas. Yo me elegí uno en el extremo y me acurruqué. La maquinaria del barco se puso en marcha. Me dormí enseguida. Cuando me desperté, me dieron un chusco de pan con una cucharada de mermelada y hasta el final del viaje nuestro menú no varió. Al despertar, estábamos en el puerto de San Nazaret. Después de atracar, ya de noche se arrimó a nuestro barco un hermoso buque iluminado y muy bonito. Llevaba la bandera roja y se llamaba Cooperative. Rápidamente corrió la voz que aquel barco era para nosotros. Subimos a bordo, todo estaba decorado con pancartas en ruso. Había una en español que decía: saludos a los hijos del heroico pueblo español. Llegamos a Leningrado y nos esperaba una efusiva recepción con orquestas tocando marchas y muchas banderas rojas. Yo me asusté tanto que empecé a llorar. Buscando entre la multitud de gente los ojos de mi querida abuela, pensando que ya estamos otra vez de vuelta a casa. La muchedumbre se abrió para hacernos un pasillo donde al final nos esperaban los autobuses nuevos. Yo subí a uno de ellos, arrastrando mi pequeña mochila con mis 4 pertenencias. Nos llevaron directamente a una casa con duchas. Allí nos quitamos la ropa sucia y después de la ducha nos vistieron a todos con los bonitos trajes de marinero, una falda plisada y blusa con cuello de rayas. Pero lo más que me gustó era el calzado. En ruso se llama galosi. Estaban hechos de goma brillante, que parecía de charol. Parecían 2 soles en mis pies. Nos pusimos todos y ya no quise quitármelos. En Leningrado, la expedición, unos 500 nos llevaron a Pravda, a las afueras de Moscú. Íbamos a vivir en pabellones de 2 plantas que calentaban con estufas de leña. Así, mi aprendizaje de la vida en casa para niños españoles, Pravda número 1, cierto es que el pueblo ruso se volcó con los niños españoles. Sentían hacia nosotros un cariño extraordinario y puso un esfuerzo en coger a nosotros, niños extranjeros, que no hablaban ruso y que necesitaban grandes recursos y cuidado especializado. Éramos niños traumatizados, desposeídos de muchas cosas, gravemente enfermos, que gracias a la estancia en la tierra rusa pudimos desarrollar distintas actividades dentro de programas Khrushchev: fotografía, costura, orquesta, ballet, teatro y piano. Cuando aprendí ruso, empecé a leer obras maravillosas de los escritores clásicos rusos, como Pushkin, Chekhov, Turgenev, Tolstói y Dostoyevsky, que me desplazaban en el tiempo
y por unos minutos desaparecía la guerra, los alemanes, los bombardeos y al final la nostalgia por mi querida abuela y mi patria lejana. Nunca olvidaré qué hizo por mí y por otros tantos como yo el pueblo soviético. Nos dieron un buen hogar, buena educación, cariño y amor. Y lo que era en principio una vocación temporal se convirtió en un largo viaje del que muchos no pudimos regresar hasta 20 años después. Sería otro relato interesante de escribir nuestro regreso de la URSS a España. A partir del 56, los problemas que en nuestra patria tuvimos que afrontar y la batalla ideológica política durante años se libró en torno a nosotros. A mí lo que me gustaría saber es un poco cómo era la vida día a día en Pravda número 1. ¿Qué es lo que hacíais? ¿Ibais a la escuela? Hombre, las escuelas casi nos hicieron un pequeño examen. Pero en el micrófono. Sí. Nos hicieron un pequeño examen de qué sabíamos, ¿no? Yo pasé a la segunda clase, que será aquí el segundo bachiller, yo no sé cómo es aquí. Y primaria, sí. Y luego después teníamos nuestros círculos de piano. Yo, por ejemplo, me recuerdo qué bien tocaba Susana el piano, enseguida aprendió. Amor, por poco no entró en el Balsoi Teatro, en el Gran Teatro, y muchas cosas, teníamos muchas cosas para divertirnos, muchos juguetes. Yo, que me decía mi abuela, cuando me compras una muñeca, en Rusia te la comprarán. O sea, mi abuela todo lo arreglaba con Rusia. Pero voy a decir que nos hemos querido entre todos mucho, fuimos muy unidos y prácticamente todos teníamos derecha. Nos llevaban también al teatro. En el 1 de enero nos llevaron a la sala de las columnas, que había un árbol muy grande y allí había muchos juguetes para todos nosotros. Una pregunta, Secundina. ¿Notasteis la diferencia cuando empezó la Segunda Guerra Mundial? Hombre, ¿Hubo algún cambio? claro que hubo, pero enseguida nos evacuaron, ¿eh? ¿A dónde fuisteis? A la parte de Stalingrado, de los alemanes del Volga, que Catalina la Grande trajo de Colonia, me parece, y les dieron las tierras del Volga. Ahí hemos sido la primera evacuación. Pero parece que los alemanes siempre nos seguían. Enseguida también nos tuvieron que evacuar no era Stalingrado, pero era Engels, pertenecía a la República Alemana. Allí ya nos evacuaron y nos mandaron a Baskiria. O sea que si notasteis, tuvisteis que ser evacuados, Continuamente. os atacaron. Sí. Nos Ahí atacaron. se tiraron los disantes alemanes en la parte de Engels. ¿Y los chicos tenían que ir a la guerra, vosotras a la fábrica? ¿Cómo? No, hemos estado en la casa niños estudiando. El estudio lo hemos tenido con guerra y sin guerra. Donde podían nos formaban unas escuelas y allí estudiábamos. ¿Y cómo fue la vuelta? La vuelta a España, Sí, ¿cómo os lo encontrasteis? bueno. ¿Cómo recibieron? Por cierto, nos recibieron, nosotros hemos llegado a Valencia. Es que no se oye. El micrófono. Ahí es que yo llegamos a Valencia. Vas a hacer la cosa. Te lo cojo yo. Vale. Y en Valencia nos esperaban de la División Azul. El primero que salió
era de aquí, de Bilbao, dijo, ¡viva España! Y un policía de Franco dijo, ¡arriba España! Pero bueno, ya sabíamos lo que nos iba a esperar. Luego, pues, nos tuvieron en Zaragoza hasta que llegaron los padres de mi marido y nos llevaron para casa. Bueno, aquí en casa mi marido tenía que ir todos los días a la policía. Hoy todos los días, perdón. Todos los meses a la policía a presentarse. Nos llamaron a Madrid los de la CIA a declarar. O sea, bien, buena acogida, ¿no? Bueno, mi marido era muy soviético y le han dicho que al lado de la fábrica de él sabían todo, ¿eh? Y hablaban perfectamente, por si acaso no nos podíamos defender en español el ruso, que había una fábrica de guerra. Antonio dijo que no, él no conoció ninguna fábrica de guerra. Bueno, un mes nos han tenido. Volvimos a casa, todo estaba arreglado en la fábrica y todo, porque no, Antonio le han pagado, yo no he trabajado. Pues sí. ¿Tú estudiaste en Rusia? Sí. ¿Que hiciste alguna carrera? O... Mira, bueno, estuve en el el técnico. Pero la verdad que había mucho dibujo lineal, muchas matemáticas, y a mí me gustaba la biblioteca, pero no teníamos vivienda. No. Y cuando volviste aquí no pudiste trabajar. No, eso ya hablo. Impensable, ¿no? Impensable. De acuerdo, bueno, pues muchas gracias y un aplauso para Secundina, por favor. Gracias, Secundina. Bueno, primero quiero pedir perdón porque yo aquí venía a escuchar y me indignaron hablar. Entonces procuraré contaros más o menos lo que pasé, lo que viví. Bueno, pues yo lo mismo que Secundina, porque era de casualidad, eras de Gijón, ¿no? No, yo era de San María. Bueno, era igual, éramos padrinos, justo. Y efectivamente, la guerra en España era muy cruel, era terrible, solo veíamos bombas y bombas, los niños pasábamos muchísimo miedo. Entonces, unos cuantos países de Europa decidieron que iban a ayudar a España para repatriar a los niños. Entonces repatriaron a Francia, a Inglaterra, a Bélgica y a Rusia. Yo tuve la gran suerte, no sé lo que dirán estos señores luego, pero de haber ido a Rusia. Efectivamente, nos montaron en un barco, en una barca francesa, que íbamos en la bodega como el carbón, todos, unos encima de otros, unos vomitando encima de otros, éramos críos. Pues fíjese, yo al menos tenía 6 años, no sabía ni dónde iba, ni si iba de paseo en el barco o a dónde íbamos. Llegamos efectivamente a Francia y en Francia nos estaba esperando un buque soviético. Nos pasaron, a unos los dejaron en Francia, a otros nos pasaron al este soviético. Vimos unas mesas puestas con comida, decíamos, esto es para nosotros, porque íbamos ya unos cuantos días que nos iban bombardeando, entonces el barco iba muy despacio y la verdad que llevábamos mucha hambre. Efectivamente, era para nosotros ya el viaje hasta Leningrado. ¿Tú llegaste a Leningrado? Sí, sí, sí. El viaje hasta Leningrado ya fue una maravilla. Fue con todas las comodidades, ya con todo el cariño, lo que se puede entonces durante la guerra. Y además todo el Mediterráneo
con barcos franquistas para poder, si podían dar vuelta atrás los barcos y no nos dejarnos salir. Llegamos a Leningrado. Bueno, aquello no se puede explicar si no se vivió. La gente en la calle, la música, flores, caramelos, besos. Bueno, se volcó, los pioneros nos ponían sus pañuelos. Aquello fue que para nosotros, que nunca lo habíamos visto ni lo habíamos vivido, aquello era una cosa que estábamos entre qué pasa aquí, qué no pasa aquí, o responder al cariño o no responder, perdidos. Nos llevaron a unas duchas, nos ducharon, nos cambiaron las ropas y entonces nos tuvieron unos cuantos días en 2 casas de Leningrado. Pero en Rusia hasta los 7 años no se empieza a estudiar. Nos repartieron por edades. A unos, por ejemplo, nosotros, había algunos, en mi casa de niño nosotros quedamos en Leningrado, en Pushkin, que era es como no una ciudad, pero era como donde descansaban los zares. Tenía a otros que eran un poquito mayores, los llevaron a Tverskaya, que eso era ya chicos de 8, 10, 11, y luego había la otra casa de niños que ya eran un poquito mayores, que ya los llamaban la juventud, o sea, Malayosnidom, que es la casa de los jóvenes. A eso ya se les permitía bailar, ya se les permitía cosas, como a nosotros a las 9 a la cama, pues a los mayores ya tenían unos privilegios por la edad que tenían. Allí empezamos de principio. Vivíamos como reyes. Nosotros tuvimos la suerte, como éramos muy pequeños y había solo 80 personas en toda la casa de niño, era como un palacete. Llegamos, estaban las habitaciones, que era una preciosidad, eran habitaciones de 4, 5, 6, 7, 8, depende de la habitación, porque era como un palacete, pero era de 3 pisos. Arriba estaban los chicos y en el medio estábamos las chicas, y abajo estaban las salas de estudio, la sala de deporte, la sala de juegos, o sea, estaba de maravilla, Afuera en los campos teníamos jardines con flores, con árboles fruntales, vivíamos de maravilla. Era los rusos más en ese sentido no se pudieron ir. Pero vivimos allí pues del 37 al 41, cuando empieza la guerra. Estábamos en Leningrado. Los primeros días de bombardeos, de aviones, aquello fue terrible. Yo me acuerdo y me imagino que todas estas chicas que estuvieron también, cómo colábamos las ventanas con periódicos, con tiras para que no retumbaran tanto los aviones. A nosotros, cuando ya los alemanes llegaban a la frontera de Leningrado, yo creo que son de la primera casa de niños que nos evacuaron al norte, a Siberia, un pueblo que hay allí, Molotovsk. Ya estaban los alemanes a las puertas de Leningrado. Entonces, cuando íbamos en el tren, que íbamos camino de esto, nos bombardearon el tren. Y entonces tuvimos que bajar del tren y estar, no sé exacto, 3, 4, unos cuantos días, era todo bosque alrededor. Y cogíamos las fresitas, no sé si os acordáis, los lapujís, que les decíamos a los rusos, esto ruskie banani, y ellos nos decían ayeyatis fanskie barani, ¿os acordáis? ¿No? O sea, era una hierba que la tiras de ella y es como si fuera un puerro. Y claro, comías lo que fuera, porque no había lo que comer. Hasta que vino otro tren y entonces nos evacuaron. ¿Cuántos días tardamos? Pues muchos, fueron muchos días los que llegamos hasta Molotovsk. Llegamos a Molotovsk, teníamos ya preparado
una casa muy bonita, pero bueno, con muchas escaseces, porque aquí ya tuvieron que los chicos, como éramos grupos, el primero, el segundo, el tercero, dependía mucho de la edad, los chicos ya mayores ya tenían que ayudar porque no había calefacción, teníamos unas calefacciones así hechas de chatarra con un tubo y había que ir al bosque a por leña porque no había manos, las manos estaban todas en el frente. Entonces ahí ya tuvimos que empezar a espabilar. A pesar de todo teníamos clases, teníamos todos los días clases, teníamos poco, porque no sé si eran 50 o 100 gramos de pan, pero lo teníamos, el caldito caliente también. Al lado había una casa de niños, que por cierto, a mi hermano, porque claro, teníamos tanta hambre que teníamos que buscar donde fuera, entonces íbamos donde los campesinos y les robábamos las zanahorias, las limpiábamos así y crudas nos las comíamos. Lo mismo pasaba con las patatas, las limpiábamos así y nos las comíamos. Y entonces a mi hermano le pillaron y de castigo le mandaron un mes a la casa de niños rusos. Eso para que os deis cuenta, a él y a otro, a un tal Vicente, que nosotros teníamos muy poco. Pero la casa de niños rusos tenían mucho menos que nosotros. Bueno, allí pasamos pues, 3-4 años hasta que en el 45 nos volvieron a Moscú. Y entonces había 3 casas de niños. Estaba la de Tarasovka. Ya nos unieron, porque ya a Molotov, donde estábamos nosotros, ya nos vinieron de otras casas de niños, ya empezaron a unir las casas de niños. Y ya entonces los que querían subir, estudiar carreras superiores, iban a una casa, me estoy alargando, y las que querían ir a estudiar otra carrera iban a otra casa, pero bueno, ahí estuvimos en esta casa de niños 3 años también, y ya nos quiero anotar que los rusos tuvieron la delicadeza de cuando estábamos en las casas de niños y estábamos estudiando, nos hicieron todos los libros, literatura española, matemática, todo en español, expresamente para nosotros, para los niños. Y bueno, teníamos profesores, teníamos españolas y teníamos rusas. Las rusas eran muy buenas porque pero las españolas había cada una que se le iba la mano de vez en cachetes. Sí. Sobre todo teníamos a una Manola, que bueno, pero bien, estudiamos allí hasta el 7º grado, que ahí puedes ir a estudiar al técnico, que es una carrera media, o tienes que estudiar hasta la 10ª clase y ahí vas a estudiar ya una carrera superior, ingeniero, arquitecto. Ahí nos daban ya a elegir a cada uno lo que queríamos. Unos que eran más conscientes decían sí, y otros que teníamos menos ganas de estudiar decíamos no, comedia me vale, pero los rusos nos dieron todas las posibilidades a vista y ver porque cogiéramos y fuéramos a estudiar carrera. Prueba de ello es que hay muchísimos niños que han venido de allí, que han venido con carreras de ingenieros, de arquitectos, de todo lo que, enfermeras, médicos estupendos, todos quien quiso estudiar, estudió. Y gratis, bueno sí, totalmente gratis, todo gratis. Y más, a los rusos para entrar a los institutos, que no, instituto no es lo que significa aquí. Instituto allí es como si aquí es ya una carrera, a estudiar una carrera. Ya no sé lo que os iba a decir. Yo empiezo a hablar de Rusia. Que nos dieron. Gratis, las carreras. Sí. Ruso.
A los rusos lo estamos Ah, sí, buscando. sí, que a los rusos les hacían unos exámenes muy severos, muy duros, para entrar a estudiar una carrera. A los españoles nos metían casi sin saber nada. O sea, que nos dieron y nos mimaron todo lo que pudieron. Ahora quiero contaros un poco de la época de la guerra. Cuando empezó la guerra en Rusia, que fue una guerra tan terrible, que fue una guerra tan inesperada, que desde luego los alemanes llegaron a Leningrado, pero no lo pudieron coger. Los alemanes llegaron a 12 kilómetros de la Plaza Roja, pero no lo pudieron coger, pero cogieron Stalingrado. Y como Stalingrado, muchas ciudades. Destruían la industria, destruían todo lo que cogían en el camino. Y entonces, para ir al frente, la gente, los niños nuestros, muchos, que dejaron los estudios y fueron a ocupar en las fábricas los puestos de los obreros que estaban en el frente. Entre ellos quiero decir, y con mucha honradez, a mi marido, que estaba estudiando una carrera y tuvo que dejarla para ir a trabajar a una fábrica de fundición de acero. No tenía ni idea, pero aprendió de tal manera el oficio, porque allí te obligaba la situación, hasta consiguió una medalla del gobierno soviético por dobles nitrut, o sea, por un trabajo honorable, sí. Y como él, muchos fuimos. Nosotros, a pesar de que éramos niñas, que teníamos muy poca edad, pero en casa, ¿os acordáis que hacíamos guantes, calcetines, bufandas? Y las mandaban al frente. Incluso sacaron canciones sobre eso, que mandan regalos y no saben de quién son. Y dice el militar, pero no importa, yo estoy contento con recibir el paquete. ¿Quién eres tú? Quien no seas, es igual. O sea que son canciones preciosas rusas que a mí al menos me gustaban muchísimo. Y bueno, yo lo que os quiero decir es que yo creo que no me equivoco si digo que un 98%, igual me equivoqué, de los que hemos estado viviendo en la Unión Soviética, estamos muy agradecidos a ese pueblo. Le queremos, le añoramos y nos han dado ejemplo de una vida de dificultad, pero no rendir. Y a consecuencia de esto digo que cuando llegamos a España la situación fue terrible. Nosotros con las familias no nos comprendíamos, no nos conocíamos. Yo cuando llegué a mi casa había un montón de gente y todos llorando y yo pregunté, ¿quién es mi madre? Yo marché de 6 años, yo la verdad no me acordaba quién era mi madre. Entonces la situación que tuvimos que vivir, la vida que tuvimos que vivir fue muy dura. Éramos de 2 sitios distintos, de 2 países distintos, de 2 costumbres distintas, de 2 maneras de vivir la vida muy distinta. Prueba de ello que efectivamente, como dice aquí esta amiga, la policía de principio nos machacaba, nos llamaban a preguntar dónde estaba esta fábrica, qué hacían en ella y aquí cabía. Nosotros no queríamos decir nada porque la verdad nosotros no sabíamos tampoco mucho de la esencia de la fábrica. Sabíamos que allí se hacían máquinas, tractores, lo que fuera necesario para el frente, pero no, y trabajas allí, dar lo que más puedas, pero no estás metida en la esencia de todo ello. Y efectivamente lo pasamos muy mal. No nos reconocían los matrimonios, no nos reconocían los diplomas de los que vinieron, ingenieros, arquitectos, médicos.
médicos, de todos, sí. Nos dieron unas cartillas como a las putas, amarillas, unas tarjetitas. Nos negamos categóricamente, nos hacían casarnos de nuevo por la iglesia, nos negamos, tuvimos unas batallas terribles y eso supimos vencer, porque tuvieron que admitirnos como a todos los españoles y eso, gracias a la educación, a la fortaleza, al ejemplo y a todo el cariño que nos dio la Unión Soviética. Muy bien. Muy bien. Perdón. ¿Cerramos contigo? Bueno, Que hable Flor y luego tú. Cerramos contigo. ah, venga. Ya, pues. Bueno, Flori estuvo en Gran Bretaña y nos va a contar también un poco su visión y su experiencia como niña de la guerra. Buenas tardes. ¿Se ha parado? ¿Se oye? Buenas tardes. Yo mucho no puedo hablar de, como estas señoras, de todo lo que han pasado, porque francamente peor lo pasé aquí que en Inglaterra. Yo cuando fuimos nos dijeron, a mí en mi casa yo tenía mucho miedo a los bombardeos. Fíjate más. ¿Se oye? Sí, ¿qué pasa? Hay que pegarse mucho. A ver ahí. ¿Se oye? Es que se cae, no se Lo aguanta. cojo. Aguántalo, Sí, Flori, si puedes. A ver, yo la verdad tenía 10 años y eso mía era, cada vez que venían las bombas alemanas, me daba taquicardia, me mordía la lengua. Mi padre, me acuerdo que me hizo un palito redondo, muy fino, para morder, porque si no iba sin lengua a casa. Luego, en casa me dijeron, un tío mío le dijo a mis padres que mejor que nos mandarían fuera para librarnos de las bombas alemanas. Entonces, en casa, pues yo tenía un hermano 3 años mayor que yo, estoy temblando, y me dijeron que nos llevaban a Inglaterra para librarnos de los bombardeos. Claro, yo entonces, con 10 años, no sabía si existía Inglaterra. Es como si me dicen, te vamos a llevar a Sestao, que no va a haber bombas. Bueno, nos llevaron a reconocer a Bilbao, que vino un médico, el doctor Risarelis, de Inglaterra, y Miss Manning, nos reconocieron a todos y ya llegó la hora de embarcar. Yo, como tenía el número 4022 y mi hermano el 21, nos tocó entrar en la última, al barco. Cuando llegamos allí ya no había ni literas, ni camas, ni nada, porque estaba todo ocupado. Pero en fin, pasamos mucho miedo porque nos salió el Cervera. Luego, pues que devolvías, que lloraban niños que querían volver a casa, que les habían engañado. Bueno, pasó mucho. Llegamos a Southampton y bien, y poco antes, no me acuerdo yo bien la fecha o cómo fue, había sido la coronación del rey Jorge. Sexto, sí. El sexto, bueno, sexto. Y claro, estaba todo, bueno, todo puesto, y empezaron aviones. Y muchos creíamos que otra vez venían a bombardear y queríamos meternos en el barco. Bueno, de ahí nos llevaron a un campamento con tiendas de campaña. En unos estábamos 10 niñas y en otro 10 niños. Estábamos muy bien cuidados y atendidos porque venían todos los días los médicos, nos obligaban a limpiar la tienda, a doblar las sábanas, las mantas, bueno, en lo que se pudo allí había mucha limpieza. Entonces, cambiando un poco, yo aquí a mi madre siempre le decía, llama, mis amigas tienen catiuscas de estas brillantes, cómprame. Y me decía, no hay catiuscas.
Y yo venga con aquellas catiuscas, mamá, unas catiuscas, no hay catiuscas, te compro chanclos. Yo no quiero chanclos. Bueno, estando en el campamento de Inglaterra hubo una inundación y llamaron por los altavoces que iríamos a coger catiuscas, no, botas de agua impermeables a la cola. Haceros la idea, lo que yo lloré por aquellas catiuscas que mi madre no me compraba, y que llego a Inglaterra y me dan aquellas catiuscas, bueno, todavía las tengo aquí y no se me olvidará. Bueno, de ahí nos llevaron a colonias, porque Francia y Bélgica fue más de casas particulares. A nosotros nos llevaron a colonias. Y tuve la suerte, en el campamento yo era de las que me escapaba porque había columpios, ¿no te acuerdas? Había columpios y me escapaba. Y habían puesto a chicos más mayores de guardia, todavía me acuerdo que llevaban aquí una insignia, un salvavidas, para recogernos en los columpios y traernos a casa. Y una de ellas, mi hermano siempre me tenía que traer a mí. Bueno, de ahí tuve la suerte, la gran suerte, de ir a casa de Lea Manning. Esta señora es la que vino aquí a Euskadi a hablar con el Lehendakari Aguirre para llevar una expedición a Inglaterra. Iba a llevar a 2000 niños, pero le pilló el bombardeo de Guernica y entonces se puso en contacto con Inglaterra, porque esta señora era del Parlamento, y coge para ver si podía llevar en vez de 2000, 4000. Pero el gobierno inglés le dijo que de las arcas ni un chelín. Entonces allí fue el pueblo. Yo hoy en día tengo 90 años, han pasado 80, y todavía agradezco a aquel pueblo inglés, el pueblo, cómo nos trató. Cuando estábamos en el campamento, allí nos llevaban caramelos, chocolatines, de todo. Y hoy digo yo, la suerte que tuve de caer en la casa de esta señora, Miss Manning. Estábamos 21. Estuvimos allí, mira, como en las películas inglesas, con mayordomo, el ama de llaves, el cocinero. ¿Qué era aquello? La comida como aquí, la tetera y todo. Para mí aquello era, yo aquí en casa, como la mayoría en aquellos tiempos, nos bañábamos en un balde. Yo cuando llego allí, y éramos las 4 más pequeñas, y me dicen, bueno, aquí este cuarto baño es para vosotras 4, con nuestras toallas, con aquel jabón que le gusta a Vicente, con la pasta de dientes en una cajita, todavía me acuerdo. Bueno, aquello para mí fue un sueño. Y luego en la habitación también para las 4 pequeñas. Las mayores dormían en otro y tal, la servidumbre arriba. Y allí, bueno, fue la niñez más feliz de mi vida que he pasado. Porque luego venían los fines de semana, nos sacaban a tomar el té en una casa o en otra. Y ya te digo, yo hoy es el día que doy gracias al pueblo inglés, cómo se portó, de aquellos, cómo se portó con nosotros. Ahora he tenido que hacer las vivencias de aquí y de Inglaterra y luego la vuelta a un periodista inglés y le digo, la única pena que tengo, y me voy a morir con esa pena, de que a esta señora no se le ha hecho lo que se le tenía que haber hecho. Porque se le puso una placa, en Basauri fue. No, en Surdina. En Surdínaga. Pero han puesto una placa, Lea Manning, y nada más. A esa señora le tenían que haber puesto una placa con lo que hizo, con 4000 niños que salvó de las bombas alemanas, más las maestras, las auxiliares, los sacerdotes, todos esos, igual habíamos caído aquí con las bombas, y no se le ha dado mérito a esta señora. Y luego, a mí me dice mi hermano que me tengo que venir a España. Yo no quería venir a casa. Es que no me acordaba. Lo único que hacía, mandarle a mi madre las cartas cachitos de pan blanco para que vería cómo comíamos pan blanco. Entonces,
Cuando me dice mi hermano que tengo que venir a España, mi hermano se quedó allí porque esta señora, a los mayores que ya habían empezado a estudiar, los dejaron allí. Y luego yo tengo unas fotografías con los que estuve, que detrás pone estos 3 hermanos, el padre fusilado, la madre en la cárcel. Estos 2 hermanos, el padre fusilado, un hermano de 17 años fusilado, la madre en la cárcel. A todos esos, esa señora los fue dejando en Inglaterra y nos mandaba a los que estaban aquí los padres. Entonces, yo, cuando me dice mi hermano que tengo que venir aquí, le digo que no quiero venir. Y me dice, mira, tú no te preocupes, porque solo es que vayas a Baracaldo y saludes a la familia a ver cómo están y vuelves. Bueno, yo como tenía 10 años inocentes me lo creí. Pero vine aquí y ya no volví. Pero lo malo fue la llegada aquí. Cuando llegamos a Irún, niños de 10 años, de 11, y estaban todos los requetés y todos los falangistas, que levantaríamos la mano y que cara al sol. Y también yo me he perdido un poco. En el campamento nos despertaban con música, pero un día los altavoces empezaron, ha caído Bilbao, ha caído Bilbao. Yo veía a todas las señoritas y a los chicos mayores y a las chicas llorando y llorando, y decía yo, pero ¿qué será esto? Sí, que Andreu Franco y que ha caído Bilbao y tal y cual. Y yo decía, ¿qué será? Pero a la vuelta me di cuenta de lo que era. Llegamos a la frontera y ya te digo, un recibimiento fatal. Nos llevaron a un colegio de las monjas a dormir y poco, con ellos se llevaron un poco el trato. A mí, mis padres no nos habían reclamado, porque Franco iba reclamando sin que sabrían los padres. Y una vecina de mi madre subió a casa y le dijo, María, ¿ya sabes que Flori está en Bilbao? Y le dijo, hombre, ¿cómo va a estar en Bilbao si está en Inglaterra? Dice, mira el periódico. Y venía yo en la lista. Y no nos habían reclamado. Y ya te digo, al llegar aquí fue fatal, porque no se podía hacer nada, pasando hambre. Encontré a mi abuela en un manicomio que le habían matado a un hijo de 17 años. A 2 tías, por parte de mi madre, la Guardia Civil les había quitado la casa, se quedaron en la calle. Y a un primo también de 17 años la habían fusilado. O sea, que yo a la vuelta me encontré con eso. Yo, la niñez que estuve en Inglaterra, y antes de ir a Inglaterra, antes de empezar la guerra, pues sí, he sido feliz, normal, una niña de 8 o 9 años, pero luego no he tenido juventud. Y yo quisiera que la juventud de ahora se dé cuenta de los años míos, la juventud que tuvimos. Porque aquí a las chicas no nos dejaban ir sin medias. El alguacil, no teníamos perras para comprar medias, y cuando veníamos de bailar de Portugalete, bustillos con esto y un clavo, a ver si llevábamos medias. O sea que no teníamos dinero para comprar medias, pero nos echaban 5 pesetas de multa. Luego yo, cuando fui siendo más mayor, necesitaba un abrigo y zapatos, porque lo que traje de Inglaterra, el abrigo ya se me iba quedando en chaqueta. Entonces me fui a cuidar a 2 niños, y hasta que compré la tela del abrigo, pagué la hechura y compré los zapatos, luego ya me marché. Y pasé pues mucha necesidad de comer. Llegó el día de Navidad y yo me acordaba la Navidad que había pasado en Inglaterra, con el árbol de Navidad, como cuando sale en el cine y todo. Y luego, pues no sé más, que lo pasé muy mal en la juventud. Saqué plaza en la Telefónica y entonces había que hacer el servicio social, que lo llevaban las de Retuerto de Acebal, que eran muy franquistas. Pero como no había hecho el servicio social, me quitaron la plaza. Y ya la juventud, ya te digo, cuando cuidaba a esos niños, eran los de Zorriqueta, que tenían con la fábrica de Garay, y tenían un chalet en Cariega.
Y yo 2 días a la semana iba con una cesta grande a por puerros de la huerta allí, patatas, berzas, todo lo que... Y le decía a la señora que estaba allí, écheme más, écheme más. Y decía, no, hija, que eres muy joven y pesa mucho. Digo, no me importa, pero es que yo a mi madre la mandaba que en la escuela, en la Cuesta Agusquiaguirre, que me esperaría. Y cuando llegaba mi madre allí, yo con la cesta que no podía, ama, toma unos puerros, una berza, una patata. Era robar. Pero el hambre te hace llegar a todo eso. Y luego pues ya he ido creciendo, me he metido en muchas cosas aquí, he estado en un grupo de teatro 11 años, he estado en manualidades. Bueno, tengo una hermana que me dice, ya les he dicho a mis hijas, que cuando me muera que me pongan María Luisa, la hermana de Flori, porque será de la única manera que me conozcan. Y luego, Muy bueno. sí, y luego, fíjate, llegué yo, además, os voy a contar y ya termino. Había un zapatero, Enrique, ¿te acuerdas? Y claro, yo tenía unas sandalias, teníamos lo justo, y le decía a Enrique, éramos 3 amigas, y vienen una a buscarme para ir a bailar a Portugalete. Y le digo, pero no viene María Luisa, dice, ¿qué va? Se le ha roto todo el zapato alrededor y como no tenemos más que un par. Y le digo, mira, yo le conozco al zapatero mucho, a Enrique, vamos. Y al lado del ambulatorio donde está la degustación había sido un bar y él tenía allí la zapatería. Y entonces el mostrador del bar era así alto y luego bajito. Y entramos y me dice Enrique, oye, ¿qué pasa? Le digo, oye, Enrique, a María Luisa se le ha roto todo el zapato por delante y no podemos ir a bailar. Dice, pues que lo traiga, que ya se lo arreglo. Le llamamos a la otra, vino y trajo el zapato. Y cuando le estaba arreglando el zapatero, en lo que era bajito del mostrador, estaba todo lleno de medias suelas cortadas. Y me dice mi amiga, oye, ¿no decías que que tenías unas sandalias para arreglar? Digo, sí, pero ha dicho mi madre que hasta que no me dé la paga doble a mi padre, que no me las arregla. Y al de un rato me dice, oye, coge la derecha, que yo he cogido la izquierda. Y le digo, no, yo no lo cojo. Dice, coge la izquierda, que yo... Digo, que no. Dice, que yo ya la tengo. Bueno, cojo la media suela y me la meto aquí. Y hablando con Enrique, o sea, que vais a Portugalete, y para aquí, para allá, pues sí, vamos a bailar. Y de repente dice el zapatero, oye, Flori, me parece que eres una ladrona, ¿eh? Y le digo, Enrique, ¿por qué me llamas ladrona? Saco la media suela y la voy poniendo. La pongo allí y me dice, claro que es una ladrona. Le digo, ¿por qué? Dice, porque con esos ojos tan preciosos que tienes, ¿cuántos corazones robarás? ¡Ay! Digo, y les digo, y cuando terminó, o sea, ¿cuántos corazones robarás? Joder, cogí la media suela otra vez, me la metí aquí y así me marché. Y no sé ya qué contaros. No, bueno, me Sí, toca, ¿no? mejor hermano, sí. Bueno, a mí las charlas, bueno, las historias de Dolores y las de Flori y demás me han descolocado totalmente. O sea, yo tenía aquí un programa, pero no lo puedo leer porque se me ha desorganizado todo. Me había dicho Coldo que iban a venir niños, ¿no? Y yo entonces había preparado algo en ese sentido, ¿no? Para hablar a niños. Pero no hay más niños que nosotros aquí. Bueno, como ya os han contado la salida de Bilbao, yo fui con Flori en el mismo barco, en el Habana, pues fue muy asustada, con muchos miedos, porque los aviones venían cada vez más cerca y más frecuentemente. No hacía mucho, ni 20 días que habían bombardeado Guernica. O sea que lo nuestro fue muy apresurado, pero organizado. El gobierno vasco organizó muy bien nuestra salida, no así otras que ya os contaré,
pero la nuestra fue organizada y perfecta. Nos llevaron al barco, había comida para todos, no comimos nada porque todos nos mareamos, pero llegamos sin novedad a Inglaterra y, como ha dicho Flori, campamento, colonias y demás. Yo también tengo muy buenos recuerdos de Inglaterra, hice relación con gente muy amable que me cuidó como si fuera un padre. Tenía un tal mister ahí en Bradford que me sacaba los domingos y me llevaba a su casa en las fiestas. Yo vine muy agradecido y en fin, muy bien. Lo malo de esta historia, casi lo peor, no fue la ida, que sí fue angustiosa, porque las madres, las familias estaban llorosas y qué será de mis hijos, siempre eso es muy doloroso. Y por nuestra parte también, pues un poco de miedo a la situación, ¿no? Pero estábamos al mismo tiempo aliviados, al menos yo aliviados, porque ya dejábamos atrás ese diario, correr al refugio, a todo meter, que cuando llegabas ya llegabas con la lengua afuera, en fin, muy asustado, ¿no? Lo malo de la historia, para mí, lo verdaderamente malo, fue la vuelta. La vuelta fue desastrosa. Y os voy a leer un poco de lo que he dicho. Bueno, digo, aquí empezó lo peor de la historia, ¿no? Ya estaban aquí aquellos que nos habían llevado a tan lamentable situación, cuyos nombres bastaban para atemorizarnos. Y nuestros temores tenían fundamento, pues un largo y penoso sometimiento nos esperaba por mucho tiempo. Reflexionando yo sobre este estado, me decía, he dejado un país en paz, sin carestías, adelantado socialmente, para volver a esta miseria, a esta ruina. Qué felices estos que se han quedado allí. Pero no tardé mucho tiempo también en darme cuenta de que a ellos les amenazaba otro sufrimiento superpuesto, que era la Segunda Guerra Mundial. Estos chicos pasaron la guerra nuestra más la que se les venía encima, como les pasó a los de Rusia, que los pasaron, peor imposible. Entonces, yo decía, al fin y al cabo he salvado el pellejo al viniendo aquí, porque en Inglaterra también lo pasaron muy mal. Pero de esta historia, yo digo, efectivamente estos lo pasaron muy mal, sufrieron muchísimo, pero al final tuvieron un final positivo, feliz, ganaron. Nosotros los que vinimos aquí no ganamos nunca. Aquí nos quedamos por los siglos de los siglos, 40 años de penurias, de sometimiento, de todo lo que vosotros muchos ya conocéis. Estos al fin y al cabo tuvieron un día de triunfo. Ganaron a los alemanes, que nosotros seguíamos muy de cerca lo que pasaba en Rusia y en Inglaterra, y cuando perdían los rusos y los ingleses nosotros sufríamos mucho, y yo sufría mucho, y cuando ganaban me alegraba muchísimo. Entonces, esto es lo que puedo deciros. También quiero aclarar que en la cuestión de las salidas, ya he dicho antes que la nuestra fue bien organizada y sin novedad, ¿no? Algún contratiempo, que como ha dicho Flori, en el mar, mareos, tal, el barcos faciosos, almirante Cervera, Canarias, que si tal, yo no me enteré de nada de eso, llegamos a Inglaterra. Pero es que hubo otras salidas y todas no fueron tan felices. O sea, en principio, cuando esto se empezó a poner muy mal, hubo salidas de gente que no tenía problemas, que se organizó su salida cómodamente y se fue fuera de aquí tranquilamente, sin ningún contratiempo. Y luego estábamos nosotros, segunda parte de las salidas, organizadas mejor o peor, pero que llegábamos a sitios donde podíamos estar a salvo. Pero todavía había una peor, que lo conté el otro día en Santurce, que era aquellos que tenían que salir de la noche a la mañana con lo puesto, con sus niños del brazo o aupas,
camino de Cantabria, Santander, porque aquí venía ya, la guerra estaba encima. Esos lo pasaron verdaderamente mal, porque esos no tenían nada organizado, ni tenían comida para esa noche, ni refugio para el día siguiente. Esos fueron al albur, y esos fueron los verdaderos mártires de estas salidas, según mi punto de vista. Bueno, si hubiesen estado los niños, como yo pensaba, les hubiese contado por qué hubo una guerra aquí, porque hablamos, vino la guerra, teníamos la guerra, tal. Pero ¿qué guerra fue esa? Yo me he sorprendido de ver cantidad de gente que no sabe ni qué pasó entonces, ni por qué se produjo esta guerra. En España había conflictos políticos sociales desde hacía muchísimos años, cientos de años. Más concretamente, desde la Revolución Industrial, los obreros empezaron a unirse y a exigir mejoras salariales, sociales y de todo tipo, que se las tenían merecidas. Bueno, pues por eso la otra parte se enfrentaba a estas gentes y había violencia extrema. Así que la solución que idearon los que estaban en la parte derecha, digamos, estos otros eran las izquierdas, fue la guerra. Se les ocurrió lo peor que podía ocurrírseles, pues se les ocurrió, ¿no? Y así pasó que estuvimos tanto tiempo con tanta desgracia, y todavía, para mí, esta guerra no se ha acabado. Porque todavía quedan reminiscencias de esa guerra. No. Aquí en España. No empieza la tercera. Bueno, la verdad, una pena. Bueno, y también quiero decir por último, y ya no me extiendo porque ya va siendo tarde, que así como nosotros, y los de Rusia, los de Francia, Inglaterra, Bélgica, etcétera, fuimos acogidos por gentes por ahí, bajo mi punto de vista, bien, muy bien, nosotros también debemos de acoger a esos que andan ahora en esas situaciones tan precarias. Muy bien, Vicente. Tenemos gentes por ahí. España se compromete a un cupo determinado de acogida y no cumple más que con la 10ª parte, o no sé si menos, incluso. O sea, esto es muy fácil, Bueno, preguntar algo, porque sería más ameno a la cosa si va así. Por mi parte, pues gracias por la atención. Yo quería mencionar un momento que acabo de ver allí a Juanita Prieto, que fue presidenta de Basnigue. No te había visto antes, Juanita, y como he mencionado a Niñas de la Guerra y niños que han estado aquí, pues está allí Juanita Prieto, que es un amor de mujer. Ella fue también de las que fueron evacuadas a la Unión Soviética. Gracias, Juanita, por venir. Hola, Alicia. Hay una que estuvo en Francia, no sé qué. No, a Carmen, que estuvo en Francia. Carmen. ¿Tú estuviste en Francia? En Francia. Bueno, oye, es que hay muchos más entonces de los que hemos mencionado, claro que sí. Ya, pero que te digo que esta estaba en Francia. A ver, que está... No sé si habrá alguno de Francia. Claro. Y lo que fueron hacia Santander y de allí a Asturias, y de Asturias en un carbonero a Francia, con una vaca. Con una vaca. Sí. Bueno, está hablando de un libro fresca. Que ha escrito un chico muy joven de aquí. Tiene 94 años. Bueno, 97. un chico... Aquí donde estamos, a 4 metros o 5 al lado del bar, cayó una bomba. Estando nosotros aquí. El frío nos hizo fuertes, Sufrías desde el frío. porque fíjate cuántas hay de 90 años, 80 años. Y tanto, y tanto. El frío nos fortaleció. A nosotros el hambre aquí nos fortaleció. Bueno, comienza un debate. ¿Alguien quiere decir algo? Preguntar.
Avanti, allí. Me ha sorprendido la exposición esta, porque yo venía a ver lo de Inglaterra. Esto es lo que he vivido durante toda mi vida. Los he montado en casa. Tengo a gran parte de la familia en Inglaterra, en Middlesbrough, concretamente, la parte norte de Anderscott, Inglaterra. Sí. Y ellos salieron en La Habana, si fueron 4.000 y Baracaldo fueron la mayoría. O sea, si de 4.000, ahí ponen 1.500, yo creo que son más. Y hay mucha bibliografía de eso. Sí. Y ya digo, yo desde el año 88, que fue el primer libro que publicó el Patrick, de Dolores de Arrién, que está en la Morigueta, y ahí es todo un libro entero de los niños evacuados en el 37. Y él organizó, hay una asociación que ahora se ha disuelto porque se han muerto todos. Oye, que estamos aquí, ¿eh? Estamos aquí, ¿eh? Que somos de la asociación. Mira, las asociaciones, había dos asociaciones de evacuados. Una, niños evacuados el 37, y una segunda que se llamaba Asociación de Jubilados Evacuados de la Guerra Civil. Esta segunda se creó porque en la primera, al no tener la condición de jubilados, no conseguía de los organismos oficiales ayudas y subvenciones. Entonces, por eso se creó la segunda, pero al mismo tiempo que la primera, iba a la par. Es más, yo he sido vocal de la primera y luego he sido presidente de la segunda. ¿Por qué se separaron estas asociaciones? Pues porque las dos tenían una junta directiva completa, presidente, secretario, vocales, etc. Y la segunda estaba bajo el dominio de la primera, y cualquier iniciativa que tuviese la segunda no se llevaba a cabo porque además tampoco disponía de fondos. Todo lo manejaba la primera. O sea, no hubo discusión ninguna, pero la segunda se fue apartando un tanto, y yo creo que consiguió logros muy importantes, que se me ha olvidado decirlo y que tenía ganas. Que nosotros, la segunda asociación, las de evacuados de la Guerra Civil, hicimos un acto muy solemne en el Hotel Carton, con autoridades, alcaldes, Lehendakari, con todo el mundo, y con los embajadores de los países de acogida, excepto el de Rusia, que no tenía aquí representación. Pero le invitamos y nos mandó un escrito agradeciendo la invitación y uniéndose a nuestra conmemoración, ¿no? Y también... En el 88, fíjate lo que ha pasado, desde el 88 hasta hoy en día, son 40 años, ya había documentación y se empezó a hablar, y todo el tiempo que ha pasado, que se ha dejado pasar, o que no nos han dejado pasar, no sé, igual sea eso, se ha intentado que se olvide, y ahora claro, vas a echar mano y encuentras eso, te encuentras allí, ya se señala, pero no hay más, ¿eh? Mi suegra y toda la familia... Yo quiero aclararle una cosa. Ahora tendrían 95 años. Sí. No, yo no necesito micrófono. No, yo te quería aclarar una cosa. Bueno, aparte de las dos asociaciones que ha dicho Vicente, había una que era la que acogía a los niños que fueron a la Unión Soviética, que acabo de decir que Juanita Prieto era la presidenta, que se llamaba Vasnigue, que era Vascos Niños Guerra. Bueno, entonces quiere decir que había esas tres asociaciones. Y nosotros, lo que no sé si estabas al principio cuando lo comenté, pero es que nosotros no somos la academia, ni somos la universidad, ni somos el gobierno, ni nada de eso. Somos una asociación sin ánimo de lucro que ha cumplido 20 años y que nos ha preocupado muchísimo la transmisión de memoria. Toda esta exposición, el catálogo de la exposición, que nos hicieron 100 ejemplares, ahora está en ruso y 100 en español, la exposición en ruso, y lo hicimos sin nada de dinero. Quiero decir que lo que hemos hecho nosotros, yo me pongo a disposición de decirles a ustedes cómo lo hicimos, pero lo hicimos con la voluntad propia de cada uno de nosotros, aportando lo que sabíamos hacer. A mí lo que se me da muy bien es llamar a las puertas ajenas y decirle: usted tiene un compromiso moral con la historia, usted tiene que cumplir con él. Y entonces así tuvimos la exposición, el catálogo, etcétera. Pero eso que hemos hecho nosotros lo puede hacer cualquiera. O sea que esta exposición de los niños de la guerra se debe a la generosidad de los niños de la guerra que fueron a la Unión Soviética. Pero yo hablaba con Vicente y le decía: si consiguierais
que el padre Arrién cogiera las fotografías que tiene, que debe tener montones, y se pusiera a trabajar sobre una exposición, pues se haría una exposición magnífica. Claro, porque eso es muy importante. Una cosa es un libro y otra cosa es una exposición que va por los colegios, que la ven los niños. Ahora hay otras formas, se puede hacer digital. En fin, que hay otras posibilidades, otras técnicas, y todo eso pues solamente es ponerse a trabajar. Tú eres un hombre joven, es ponerse a trabajar y ponerse con los jóvenes también que hay y decirles, oye, que queremos una exposición. Es que es toda la cuestión de voluntad. Se puede hacer sin dinero. Yo cuando hablé con el consejero de Cultura español en Rusia, estaba en esos momentos en una especie de inauguración de alguna cosa. Y yo iba con la catedrática de español de la Universidad de Lenguas Extranjeras y me dijo, ¿quieres conocer al consejero? Y le dije, ¿cómo? Claro que lo quiero conocer porque necesitamos hacer la exposición en ruso. Pues cuando llegué lo cogí, lo puse allí y le dije, usted me tiene que escuchar. Y entonces aparté los vasos que se estaban bebiendo allí, aparté lo otro y le dije, 5 minutos. Y yo llevaba unos paneles desplegables, y le dije, esto es lo que queremos hacer. Y él, bueno, hay que contar las cosas para que el otro se las crea también, porque si lo cuentas como un imposible, nadie se hace cargo. Y le dije, esto tiene que hacerlo la embajada española aquí, cuenta con los niños de la guerra, el Centro Español de Moscú, cuenta con la universidad, se puede traducir gratis, y de hecho se tradujo gratis porque lo hicieron los alumnos de la universidad. Y entonces hicieron eso como un trabajo de curso. Se tradujeron todos los paneles de la exposición para el catálogo, para todo. O sea que, quiero decir que poniendo cada uno su granito de arena, las cosas se consiguen. Y yo estoy segura de que si hacéis un esfuerzo, ahí tenéis a Koldo, que es un emprendedor, si hacéis un esfuerzo, seguro que podéis hacer una exposición sobre los niños de la guerra que fueron a Gran Bretaña. Pero las fotografías que le dejamos a alguien nos las devolvió a nosotros. Sí, perdona. ¿Qué? Para que se escriba en cada pueblo lo que pasó. Ya no se habla de que unos fueron buenos ni unos fueron malos, sino lo que pasó. Y se está dando ahora, yo soy de Ortuella, y en Ortuella he visto de todo. He visto posguerra, ya antes de la guerra, por encontrar con mis padres en casa, sí. y marchar a Rusia más que o tanto como cualquier otra parte después de Asturias o de Valencia o por ahí, de la zona minera. Bueno, pero si nos vamos ahí hay que retroceder a cuando entraron los franquistas tomando los pueblos del sur y subieron hacia el norte la columna, aquella terrible que iba arrasando todo eso y confiscando toda la documentación de la Casa del Pueblo, de los ayuntamientos de izquierda, republicanos, etcétera. Todo eso, que fue terrible, fue el expolio, con todo eso hicieron la causa general y con eso empezaron a fusilar gente. Ellos dicen cuando llegaron, que lo que os encontrasteis, pero es que estos seres no pararon de fusilar desde entonces. Eso es, hay que partir de entonces. Sí, llegar a Irún de Inglaterra, quitarles todo lo que traían encima, que eran puentes, lo que traían, Claro. Después, todas las referencias de la gente que había tratado allí en Inglaterra, la habían quitado, o sea, les habían anulado totalmente. Pero a bueno, todos, para terminar, todos, Secundina quiere hacer una pequeña aclaración y vamos a pasar a escuchar un poco de poesía. Secundina. Quiero decir una cosa. Franco no admitía cartas de la Unión Soviética. Teníamos que escribir las cartas por América o por Francia y por Inglaterra. Allí cambiaban el sobre y llegaban las cartas a tu familia, quien tenía la suerte. Mi marido tenían en Cuba y por el tío y la Cruz Roja encontraron a Antonio y de esa manera pudo comunicarse con su familia. Ese castigo nos dio también Franco. Bueno, y eso es lo que quería anotar, que ni cartas podíamos escribir. De acuerdo, gracias Secundina. Bueno, vamos a pasar a escuchar un poco de poesía. A ver, Por mano de Andrea Uña y Olga Gaviola.
¿Por qué estas poesías? Os explico. Vamos a empezar, creo que por la de Neruda. Te explico algunas cosas, se llama. Y diréis, ¿qué pinta Neruda en Baracaldo? ¿Qué pinta aquí, aunque sea una poesía sobre la guerra civil? Bueno, pues porque cuando publiqué mi libro acerca de la guerra civil, una persona llamada Antonio Boyada se acercó un día a mí, me explicó una historia que me parece que hay que recoger y que es muy bonita. Neruda, ya sabéis que fletó desde Francia un yate llamado el Winnipeg hacia Chile. Dentro de ese barco iban dos baracaldeses, ella llamada Inés y él llamado Eloy, y ella estaba muy embarazada, tanto que dio a luz 3 días después, y Neruda quería impedir que ella subiese a ese yate. Y ella le dijo, mira, o me montas en el yate o me tiro aquí al puerto y me suicido. Entonces Neruda dejó que entrara en el yate y 3 días después dio a luz, siendo la primera niña nacida en el Atlántico. ¿Cuál es su nombre? Su nombre es Agnes Winnipeg América. ¿Por qué estos nombres? Agnes, que era la mujer del capitán del barco. América, porque era el continente al que iban buscando una nueva vida y una esperanza, huyendo del horror. Y Winnipeg, que es el nombre del barco. Está viva, tiene 80 años. Ha sido informada de este acto. Está en Chile, no ha podido venir. Está informado también Antoni, por desgracia tampoco ha podido acudir hoy, pero por lo menos que esta historia de Baracaldo que no se olvide, que quede presente y como símbolo vamos a recitar esta poesía. Las otras dos poesías son un poeta baracaldés que tiene 95 años, se llama Juan Vega, y generosamente nos ha cedido toda su poesía, que es prácticamente autobiográfica. Incluso tiene una, como la denominamos heroica, de 22 folios. No es la que vamos a leer hoy, ¿no? Pero está muy bien, la verdad que sí. Tenemos unas joyas en este pueblo que están por descubrir, y eso que tiene 95 años. Y esa generosidad que ya en el 2012 nos dio, permitiendo a un grupo de ciudadanos hacer el primer homenaje en Baracaldo, pidiéndonos sus poesías, lo ha vuelto a hacer, y sin ningún tipo de compromiso, nos ha facilitado esa poesía y nos ha facilitado además las correcciones que ha querido hacer, los últimos cambios. Entonces yo creo que era ley que se leyeran sus poesías. Así que espero que os guste y es que Explico algunas cosas de Pablo Neruda. Preguntaréis, ¿y dónde están las lilas? Y la metafísica cubierta de amapolas, y la lluvia que a menudo golpeaba sus palabras, llenándolas de agujeros y pájaros. Os voy a contar todo lo que me pasa. Yo vivía en un barrio de Madrid, con campanas, con relojes, con árboles. Desde allí se veía el rostro seco de Castilla, como un océano de cuero. Mi casa era llamada la Casa de las Flores, porque por todas partes estallaban geranios. Era una bella casa, con perros y chiquillos. Raúl, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Rafael? Federico, ¿te acuerdas debajo de la tierra? ¿Te acuerdas de mi casa con balcones, en donde la luz de junio ahogaba flores en tu boca? Hermano, hermano, todo eran grandes voces. Sal de mercaderías, aglomeraciones de pan palpitante, mercados de mi barrio en Argüelles con su estatua, con un tintero pálido entre las merluzas. El aceite llegaba a las cucharas. Un profundo latido de pies y manos llenaba las calles, metros, litros, esencia de agua de la vida, pescados hacinados, con textura de techos con sol frío, en el cual la flecha se fatiga, delirante marfil fino de las patatas, tomates repetidos hasta el mar. Y una mañana todo estaba ardiendo. Y una mañana
Las hogueras salían de la tierra devorando seres. Y entonces fuego, pólvora entonces. Y desde entonces sangre. Bandidos con aviones y con moros. Bandidos con sortijas y duquesas. Bandidos con frailes negros, bendiciendo, venían por el cielo a matar niños. Y por las calles la sangre de los niños corría simplemente como sangre de niños. Chacales que el chacal rechazaría. Piedras que el cardo seco mordería escupiendo. Víboras que las víboras odiaran. Frente a vosotros he visto la sangre de España levantarse para ahogaros en una sola ola de orgullo y de cuchillos. Generales traidores, mirad mi casa muerta, mirad España rota. Pero de cada casa muerta sale metal ardiendo en vez de flores. Pero de cada hueco de España sale España. Pero de cada niño muerto sale un fusil con ojos. Pero de cada crimen nacen balas que os hallarán un día el sitio del corazón. Preguntaréis, ¿por qué su poesía no nos habla del sueño, de las hojas, de los grandes volcanes de su país natal? Venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles. A las 10 de la mañana, de Juan Vega. Un 18 de julio, día aciago para España, yo vi estallar nuestra guerra a las 10 de la mañana. Por las calles de mi pueblo vi a la gente alborotada. Unos pedían justicia, otros la paz imploraban. Guerra clamaba el rencor y el corazón se me helaba. Se oyó el estruendo de un rayo que a una nube apuñalaba. Como presagio en el lloro, lluvia roja chorreaba. Por los valles y montañas, entre hermanos, se mataban. El aire se estremecía, las buenas gentes rezaban. En el mundo de la paz, de nosotros se apiadaban, mientras doblaban a muerto el tañer de las campanas. Por los montes de mi tierra aún quedan algunas brasas y por los hondos barrancos se oyen ecos que amenazan, que recuerdan el ayer y a uno anudan la garganta. Aún queda de aquella guerra el dolor de muchas almas. Aún quedan viejas heridas que todavía sangran. Aquellos que la pusieron nombre de Santa Cruzada se equivocaron de nombre. No existe la Guerra Santa. Fueron odios y rencores y ambiciones soterradas que en tierras de paz sembraron la discordia y la cizaña. Más tarde las convirtieron en los campos de batalla. Paso a paso hemos de ir buscando una salida hacia el mañana, sin más odios ni rencores, ni más sangre derramada. Un 18 de julio, yo vi estallar nuestra guerra a las 10 de la mañana. No quiero más injusticias por inocentes lloradas. Quiero la paz de mi pueblo y el mundo quiero por patria. Juan Vega, Baracaldo, 7 de agosto de 1959.
Reflexión. Aquella España, sí, lo sé. Todo está escrito. Los errores, tus hijos, guerra civil, en rencores y ambiciones cimentadas. Cuántas vidas de inocentes perdidas en los campos del odio, cuántas penas. Patria fuiste tú también martirizada. Han pasado años. Sobre la tierra se ven huellas de sangre que otras guerras van dejando en sus pisadas. Las máquinas de guerra poderosas van abriendo de la tierra las entrañas. Me he parado a pensar. Guerras, muertes, injusticias, hambre, miedo. ¡Qué palabras! Yo os quiero ofrecer en estas líneas unas pobres palabras de esperanza, unos versos sencillos que aprendí de la vida y de los años, ya mi mente reposada. Escuchad. Si aún sentís rencor en vuestros pechos, o si albergáis al odio en vuestras almas, vamos hacia la luz a comprendernos. Tal vez un dolor o una mirada nos haga para siempre compañeros y desechemos el odio y la venganza. Pensad que aún es posible la paz entre los hombres si no hay odios ni rencores en las almas. Aún es posible que el sol vuelva a alumbrarnos y nos traiga la luz cada mañana. Mirad a nuestros hermanos olvidados, almas heridas de Ruanda y de Somalia. Veréis dolor y muerte en el camino. Veréis que no hay rencor en sus miradas. Vosotros, brillantes literatos, podéis mejor que yo contar el drama. Al fin, yo solo soy un iletrado que no sabe elevar más la palabra. Vosotros, hablad de vida, hablad de paz, de justicia, de perdón, de libertad, de los sagrados derechos abolidos. Hablad sin temor, que llegue a los oídos de la gente influyente y poderosa. Hablad de la verdad, libre y hermosa. Guerras, dominaciones, jerarquías, riquezas y olvidos, ¿hasta cuándo? Poderosos de la tierra, ¿qué esperáis? Por muchos faustos y pompas de la vida, igual de triste ha de ser la despedida. Tanto el pobre como el rico y poderoso, hasta el día final de la partida. Juntos van en el mismo tren expreso. Todos somos viajeros sin regreso. Todos vamos con rumbo hacia la nada. Baracaldo, 8 de enero de 1989, Juan Vega. Muchísimas gracias. Bueno, yo lo único, agradecer vuestra presencia, sobre todo, si me permitís, agradecer su presencia, que hayan sido tan generosos de compartir sus experiencias con todas nosotras y con todos nosotros. Así que es que ricasco y beste un